A conversar a continuación con Irene Weiss. Ella es bióloga, profesora universitaria de grado y posgrado. Es bióloga por la Universidad de Buenos Aires, es ecóloga por la Oregon State University y tiene un posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales de la Universidad Nacional Autónoma de México. La saludamos. Hola Irene, buen día. Juan Avellaneda le habla. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Juan? Buen día, ¿cómo está usted? Bueno, es un gusto conversar con usted nuevamente después de algún tiempo. Para nosotros es un gusto y sobre todo por la temática tan interesante que es lo que le preanunciaba a través del teléfono, ¿no? Este cambio climático y cómo afecta desde la biología, cómo afecta la biodiversidad, sobre todo regional. Nosotros lo enfocábamos desde lo regional, ¿no? Sí, mire, la verdad es que es preocupante para todos. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Es un placer para mí estar de vuelta con ustedes. El cambio climático, bueno, está afectando al mundo entero y de manera más específica a distintas regiones. Dentro de todo, lo que es la desgracia, digamos, del aumento de la temperatura global, le cuento que desde mi punto de vista, dentro de todo el cono sur de América está en mucho mejor situación que el hemisferio norte, porque si usted se pone a mirar el planisferio, se va a dar cuenta que la Tierra tiene en el hemisferio norte más, la Tierra como planeta, ¿no? Digo, Sí. en el hemisferio norte tiene más tierra, más suelo, digamos, más continente que agua, y en el hemisferio sur es al revés, hay más agua que tierra. Entonces, como el mar es un moderador natural del clima, y sobre todo vio que el cono sur de América se va afinando hacia la Antártida, eso nos beneficia porque estamos muy cerca, a pesar de que ustedes en La Rioja tienen un clima mediterráneo y tienen una situación de biomas muy particular, aún así nuestro país en la totalidad, al tener toda esa ribera sobre la costa atlántica y estar tan cerca del Pacífico, está en mejor situación que la gente que vive en el hemisferio norte, que encima tiene más población en el hemisferio norte que el hemisferio sur. Uh-huh. Entonces, aunque parezca increíble, uno tiene que mirar, por lo menos yo como ecóloga, tengo que mirar el contexto general de cómo es la situación, y no todo está tan mal. ¿Y cómo se da cuenta usted? Porque bueno, ve que en invierno, ahora en el hemisferio norte, están teniendo olas de frío mucho más largas de las que podemos tener nosotros acá en nuestro invierno dentro de 6 meses. Y nosotros tenemos a su vez una ola de calor que por ahí dura 2-3 días, cuando por ahí en Europa tuvieron un mes entero con unos calores tremendos, ¿no? Sobre todo los países del centro de Eurasia, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que no está todo tan terrible, pero bueno, sí, hay que sobrepasar, digamos, y hay que tratar evidentemente, de transicionar hacia las energías renovables para evitar seguir usando combustibles fósiles, que es lo que más hace que aumente este efecto invernadero, ¿no? Este calentamiento global. Eh, Hace muy poquito tiempo estaba escuchando una conversación entre científicos que hablaban justamente de esto, de mudar a las energías renovables, y el interlocutor le decía, bueno, pero cuidado, que también las energías renovables al momento de la instalación, por ejemplo, provocan algunos cambios en la biodiversidad regional, al menos para la instalación de distintas, por ejemplo, una presa hidroeléctrica cambia completamente el lugar, desde lo fisonómico, pero también desde la biodiversidad, lo mismo que un campo de, por ejemplo, de energía solar. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que uno tiene que pensar que hay por lo menos de 12 a 15 posibilidades de energía renovable. Uno está Mm. acostumbrado a escuchar la energía hidroeléctrica, que usted como muy bien dice, es verdad, cuando uno transforma un ecosistema de aguas corrientes en una sola dirección, como que las aguas de los arroyos, de los ríos, que van desde una mayor altura a una menor altura respecto del nivel del mar, tienen poblaciones de animales y de plantas adaptadas a esa continuidad de agua y ese oxígeno a saturación. Cuando usted eso lo transforma en un lago, en un embalse, eso
por supuesto destruye toda esa biodiversidad o quedan los más resistentes y se va colonizando con otras, y eso es tremendo, sobre todo en ambientes tropicales y subtropicales. Por eso hoy los bancos internacionales que otorgan los créditos miran muy bien bajo la lupa cuando se pide un crédito para hacer un emprendimiento de energía hidroeléctrica, en qué lugar se va a colocar, porque sobre todo en los grandes las grandes presas hidroeléctricas ya no se financian más. Ya un Yacyretá o un Itaipú no existe más a nivel mundial en esa. O sea, usted en vez de generar 1000 megawatts de potencia en un solo emprendimiento, puede generar 10 de 100 y tener un impacto ambiental muchísimo menor, ¿no? A nivel, digamos, regional o a nivel local. Lo que pasa es que también se piensa, por ejemplo, la energía eólica también tiene sus problemas porque de pronto se colocan en lugares donde interfieren con la migración de las aves, ¿no? Que van dejando el frío del invierno boreal y vienen a nidificar acá en nuestro verano, o sea, el invierno del hemisferio norte viene en nuestro verano a nidificar acá a nuestros ecosistemas acuáticos. Entonces, eso también es peligroso. La energía solar, dentro de todo, no tiene, digamos, la fotovoltaica, ustedes están en un lugar privilegiado que tiene mucha energía solar y yo sé que en el NOAA se está colocando mucho en hospitales, en escuelas, y han ganado inclusive premios internacionales. Pero usted tiene también otras formas de energía digamos, no de combustible fósil, sino de energía sustentable, de energía renovable, como por ejemplo utilizar, como hacen en Holanda, por ejemplo, la diferencia osmótica, o sea, la diferencia en cantidad de sales entre el río que desemboca en el mar y la salinidad del mar. Entonces, con ese cambio de salinidad se puede generar a su vez energía, ¿no? Holanda lo está, sobre los Países Bajos, pero sobre todo en la zona de Holanda lo está implementando mucho. Después tenemos la energía geotérmica. A mí hay algunas cosas que no me entran en la cabeza. ¿Cómo estando nosotros en la cordillera, siendo parte del Arco de Fuego del Pacífico, teniendo tantos volcanes activos, sobre todo, por ejemplo, piense la provincia de Neuquén. Yo cuando se dijeron hace muchísimos años que se iba a instalar Vaca Muerta, yo dije, pero ¿cómo puede ser que con la cantidad de energía, la energía geotérmica que tiene la provincia de Neuquén se aproveche solamente para unos pocos hoteles donde la gente va a meterse en las aguas termales de una pileta, cuando se podría aprovechar y ser barata? Lo que pasa es que acá hay un lobby acá a nivel mundial me refiero, no hay todavía hay un lobby petrolero muy fuerte. Los países que viven de eso no quieren dejar de vivir de eso, de esos ingresos, porque no tienen otros, y o tienen, digamos, pocas maneras de financiarse si no es a través de la venta del petróleo a nivel mundial. Entonces, en la medida que se siga subsidiando el petróleo y que siga habiendo tanto uso, pero de estas energías, estoy hablando del petróleo, el carbón y el gas, que son en el orden, digamos, más grave sería el carbón mineral, después viene el petróleo, después viene el gas, que sería el combustible de transición. Pero fíjese que hasta Inglaterra, por ejemplo, que tiene tanto carbón, desde que lo estaba usando desde la Revolución Industrial y todavía sigue teniendo, ahora deja de usarlo porque se da cuenta que a pesar de que ya no está dentro de la Unión Europea a partir del Brexit, pues podría hacer lo que quiere y podría usar si quiere el carbón, que es algo que en la Unión Europea, en los países, está prohibido, ¿no? Pero sin embargo ellos se dan cuenta que teniendo la posibilidad de ingresar en las energías renovables, usar esa inteligencia, digamos, como para reconvertirse. Y es algo que tiene una inversión importante inicial, pero después se amortiza sola. Después tiene otras formas de energía renovable interesantes, aparte de la geotermia. Hay, por ejemplo, la mareomotriz. Nosotros tenemos una costa atlántica tremenda, entonces si usted puede emplear la energía de las mareas de manera vertical, cuando suben y bajan las mareas, instala una central eléctrica y transforma ese movimiento, esa energía cinética, en energía eléctrica. O a su vez, en vez de manera vertical, de manera horizontal, lo que se llama la energía undimotriz. Undi viene de onda, ¿no? De olas. En forma horizontal, el movimiento de las olas también le genera energía, que es algo muy sencillo de colocar, pone como una especie de flota, ¿vio? En las olas, y ese mismo movimiento, esa energía de movimiento, esa energía cinética se va a transformar en energía eléctrica. O sea, nosotros en realidad estamos desaprovechando la posibilidad que tenemos de hacer un montón de cosas. Está el tema del
también del oxígeno verde, ¿no? De utilizar células, bueno, sería muy técnico de explicar, no quiero meterme en cuestiones demasiado técnicas acá, pero emplear, digamos, la energía, en vez de usar combustibles fósiles, usar el fenómeno de la electrólisis con energía renovable. Bueno, eso se piensa, se comenta, se habla mucho, pero se hace poco, ¿no? Porque cuando ya enseguida saltan los que no quieren, o sea, la inercia que existe ante el cambio, ¿no? ¿Se hace poco en la Argentina o a nivel regional? O sea, en Chile, por ejemplo, sí hay mayor utilización de otras energías. Sí, sí, por supuesto. No, en Chile ya están yendo bastante más rápido que nosotros Ujú. en la transformación hacia energías renovables, increíblemente, porque están peor que nosotros en otras cosas, pero además piensen que es un país que la geografía mucho no los ayuda, porque salvo en la parte del valle, todo el resto de cordillera, al ser tan finito. Yo me acuerdo, yo he trabajado un tiempo con un convenio entre la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Austral de Chile, y ellos se reían porque decían, nuestro país es un pasillo, ¿no? Haciendo una broma, como que la mayoría de la población se instalaba en el Valle Central, entre la cordillera de la costa y los Andes, ¿no? Claro. Pero posibilidades hay un montón. Mire, yo le cuento, yo tuve no sé si debería ser autorreferencial o no, pero le cuento una experiencia personal. A ver. Yo ahora estoy jubilada y me quedé con las cátedras universitarias, pero cuando fui investigadora del CONICET hace muchos años, me invitaron a un congreso en la Universidad de Ponta Delgada, en las Islas Azores, que están en el medio del Atlántico. Son islas, un archipiélago de origen volcánico que emerge de la dorsal atlántica que está sumergida, ¿no? Y son islas en lo que es la historia de la Tierra bastante jóvenes, junto con las Canarias o con Cabo Verde, o sea, islas que tienen el mismo origen. Y las Azores están a la misma latitud que Nueva York y que Londres, más o menos, ¿no? En el medio del Océano Atlántico. Cuando yo llegué ahí, me llamó la atención la cantidad de invernaderos con fruta tropical en pleno invierno, ¿no? Porque yo llegué cerca del inicio del invierno, en fines de noviembre, y eso ya es hemisferio norte, ¿no? O sea, Sí. más o menos para esa época, y me llamó la atención los ananá, qué sé yo, los cocos, todo lo que tenían en el invernadero, y pregunté y me dijeron, no, lo que pasa es que para nosotros es muy barato, porque nosotros usamos para estos invernaderos, usamos energía geotérmica. Pues yo decía, ¿cuánto les cuesta a esta gente con el clima, ¿no? Invertir en electricidad? No, nada. Después en la universidad me mostraron la cuenta de la luz y de la refrigeración, pero prácticamente nada, porque usan energía geotérmica para todo. Y otra cosa que me llamó la atención es que el día que tuvimos libre en el Congreso me dijeron, usted traiga traje de baño. Yo dije, traje de baño en esta época. Sí, usted traiga, después se va a dar cuenta por qué. Y me di cuenta que en las plazas, así como nosotros tenemos juegos para chicos, ellos tienen piletas con agua termal. Entonces la gente sale del trabajo, sale de la universidad, sale de los chicos del colegio, dejan la ropa en unas sillas que hay alrededor de la pileta en la misma plaza, nadie toca nada, y la gente se mete a bañarse en las aguas termales, aguas a 30 grados, ¿no? Y eso hace, por supuesto, muy bien a la salud, y uno, imagínense, pasa un rato por ahí y después se va a su casa, se vuelve a vestir, se va a su casa, de camino de las actividades diarias. O sea, por supuesto es una cuestión de escala. Usted me va a decir, bueno, pero no se puede comparar la capital de Ponta Delgada, que es una de las ciudades, la ciudad más importante tal vez de las Azores, con una ciudad como cualquier capital de provincia nuestra, o como, no sé, como la ciudad de Buenos Aires, mucho menos, pero o sea, por algo hay que empezar, aunque sea a nivel local, en un barrio, ¿no? En una zona pequeña. Yo creo que acá falta imaginación y falta abrirnos a mirar un poco el mundo de lo que están haciendo, ¿no? Es importante el llamado de atención que usted está haciendo respecto a la temática. Usted dice que se podría hacer mucho más, que falta imaginación o falta actitud, pero en definitiva se hace mucho menos de lo que podría hacerse en cuanto a distintas alternativas de energías renovables, por Sí, las dos ejemplo. cosas, imaginación y actitud, a veces por Mm, falta de conocimiento. No estoy diciendo que todo sea claro. el lobby petrolero, digamos, que impulsa, por supuesto, que se siga usando más petróleo hasta que se acabe, pero
ya estamos en un punto tal que realmente como dice el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, el colapso va a llegar, el tema es que llegue lo más tarde posible, ¿no? Claro. Para las futuras generaciones. O sea, imagínense que yo soy una persona grande, no me preocuparía, pero pienso en mis hijos, en mis nietos, en mis alumnos, o sea, pienso en lo que puede llegar a pasar en el futuro, ¿no? Bueno, de eso se trata, ¿no? De pensar en las futuras generaciones. La vuelvo a traer al tema del cambio climático porque usted bien me decía que estas manifestaciones en el hemisferio sur son morigeradas respecto a lo que pasa en el hemisferio norte. No obstante eso, nosotros desde hace un gran tiempo ya, hablando de nuestra región, del noroeste en general, de La Rioja en particular, tenemos una sequía que es ya permanente. Y bueno, y estos tiempos nos hacen pensar no solamente en las consecuencias de este cambio climático y cómo lo sufrimos regionalmente. Me acuerdo que cuando hablamos la vez anterior con usted, hace algunos años, usted me decía, La Rioja es la que menos disponibilidad de agua tiene. Y ahora la situación no es mejor que hace algunos años. Sí, lo que pasa es que, claro, usted tiene que tener en cuenta que el cambio climático intensifica las situaciones extremas, ¿no? Ujú. Entonces ya La Rioja es un ecosistema muy particular, con biomas digamos, muy peculiares en la Argentina, porque son ecosistemas muy mediterráneos, donde usted tiene los biomas de la estepa de altura, de monte, el bosque chaqueño, una pequeña cantidad de bosque chaqueño, pero con muy pocas, hay muy pocas formaciones arbóreas. Estoy hablando a nivel natural, no digo cuando se insertan árboles Sí. de otro lado, ¿no? Con exóticas que producen más problemas, pero es lo que se llama vegetación xerófila, con X, Ujú. xerófila, o sea que tiene poca necesidad de agua y hay arbustos que son así achaparrados, un poco, tiene bastante en común con algunas especies de la Patagonia extrandina, ¿no? Que está un poco lejos, pero es un tipo de ecosistema que digamos requiere poca agua, pero ese requerimiento de poca agua lo tiene que tener. Entonces cuando eso se intensifica por falta de agua, por esta niña que tuvimos, el fenómeno de la niña tan extendido, ¿no? Que nos abarcó desde la pandemia hasta el año pasado, con tanta sequía en todo el país. Fíjese que el río Paraná, por ejemplo, que es nuestra columna vertebral hídrica, dejó sin agua a un montón de ciudades como Rosario, prácticamente tuvo que extender el caño de suministro de agua a la ciudad con un flexible hasta el centro del río, porque habían quedado todas las tomas de agua fuera digamos, del suelo, ¿no? Así se veían. Se veía el techo del túnel subfluvial, por ejemplo, algo que nunca había ocurrido en Santa Fe, Paraná. Y si pasa eso en la columna vertebral hídrica de la Argentina, imagínese que queda para otras regiones. Usted piensa que más del 80% del agua que tiene nuestro país está a nivel superficial y a nivel subterráneo está en las provincias del noreste, o sea, la Mesopotamia y la pampa húmeda, ¿no? Por el Paraná y por el acuífero guaraní que está por debajo. Entonces todo lo demás tiene menos del 20%, incluyendo los embalses, incluyendo todo lo que se hizo para el suministro de agua. Entonces, los fenómenos extremos se van a ir agudizando cada vez más, tanto de mucho calor y de mucha sequía, como eventualmente de inundación o de lluvia, cuando venga el fenómeno del Niño, digamos, de manera mucho más extrema que en situaciones normales. El niño y la niña son dos fenómenos que se fueron alternando siempre existieron. Inclusive se sabe desde mucho tiempo atrás, antes de que aparezca el ser humano, por la forma indirecta que tiene que tienen las ciencias ambientales de darse cuenta a través de los plegamientos, de las rocas, de los anillos de los árboles, etcétera, de cómo fue el clima de antaño, pero ahora se está haciendo mucho más extremo y más impredecible, ¿no? Sí. Tenemos mejores herramientas tecnológicas para predecir lo que va a ocurrir, pero eso no nos salva de que ocurran. O sea, podemos prevenir en la medida de lo posible, pero a veces es impredecible. Mire lo que pasó en California, en el supuesto país más rico del mundo, ¿no? Tremendo. En Los Ángeles. Es un Ujú. desastre lo que está Desastre. ocurriendo. Los bomberos actuaron muy rápido, pero ¿para qué sirve que actúen rápido si fueron a la toma de agua que hay en todas las calles de Los Ángeles y no había agua? Claro. O sea, enchufaron la manguera y no tenían con qué regar. Entonces, realmente es penoso,
pensar que esto va a ser cada vez peor, ¿no? Si no se toma el toro por las astas, ¿no? Como se dice vulgarmente. Estamos conversando con Irene Weiss, ella es bióloga, ecóloga. Muy interesante también su trabajo de difusión de la ecología, Irene, que bueno, que eligió como destinatario principal a los jóvenes, ¿no? Sí, yo le confieso que, bueno, aparte de lo que usted mencionó cuando me presentó, sí. yo estudié comunicación, porque yo me doy cuenta, a mí me encanta la comunicación y es algo que yo, bueno, escribí muchos libros, 16 libros para todo público, desde maestros hasta libros para chicos de temas ambientales desde hace muchos años, y la verdad es que siempre me preocupó. Ahora todo el mundo sabe por las redes, porque hay internet, pero imagínense hace más de 40 años cuando yo empecé, que no había ninguna posibilidad más que ir a una biblioteca, y raramente se veía alguna noticia chiquitita de temas ambientales en los diarios. Cuando yo terminé mi carrera de biología en los 70 en la Universidad de Buenos Aires, y yo me quedaba haciendo el posgrado, dije, bueno, voy a seguir un doctorado en biología. No existía la especialidad en ecología como hay ahora. Ahora hay montones de materias que uno puede cursar y inclusive hay todo un departamento. Bueno, en mi época era una sola materia introductoria, bastante mal dictada lamento por la profesora, que en paz descanse, pero era mala, y yo estaba muy frustrada porque a mí siempre me interesó la ecología, siempre dije, yo quiero ser esto, yo quiero ser ecóloga, y me di cuenta que tenía que ir a estudiar al exterior. Y bueno, me puse a estudiar para poder conseguir una beca, me gané una beca de la OEA, que mis padres no me podían. Yo soy de clase media, provengo de una familia de clase media baja, digamos, mis padres no me podían pagar una carrera en el exterior, en una universidad en Estados Unidos, donde me habían recomendado ir a estudiar ecología. Y bueno, me gané una beca de la OEA, pero fue muy, muy duro, tuve que estudiar inglés, tuve que dar un examen muy complicado, y bueno, y con eso, la verdad que vine a la Argentina y dije, hay mucho por hacer. Yo me daba cuenta que allá los docentes universitarios, todos mis profesores, por ejemplo, los viernes a la tarde, los viernes es el día que en Estados Unidos llaman en general casual day, ¿no? Sí. Es el día que la gente, en vez de ir, no sé, de traje a los trabajos o a las universidades, va de sport. Y se da en general clase de mañana hasta media tarde, y después les dan la otra media tarde libre. Entonces, ¿qué hacían mis profesores? Se encerraban en su oficina y se ponían a escribir notas para los maestros o para los diarios o para las revistas. Y esto acá en la Argentina no existía. Inclusive, bueno, ahora hay toda una red argentina de periodismo científico muy fuerte, pero estoy hablando de hace mucho tiempo cuando eso todavía acá no existía. Entonces, cuando yo volví, que era, me acuerdo, época, todavía no estábamos en democracia, época de gobierno militar, me acuerdo cuando entré al CONICET, primero como becaria, después en la carrera del investigador, me citó esto es una anécdota que siempre cuento porque los chicos me miran con los ojos como mis alumnos, como de huevo frito, ¿no? Me citó el presidente, el director del área de ciencias de la Tierra y de biología del CONICET, a mí, a mi director, porque cuando uno ingresa tiene un director, ¿no? Que después a medida que va ascendiendo en el escalafón de la carrera del CONICET va, digamos, pudiendo hacer cosas independientes, pero primero tiene que tener un director. Entonces mi director me acompañó, me dijo, mire, usted está publicando algunas notas yo había sacado un par de notas en el Clarín, en La Nación, que había entrevistado a mi director, que era el doctor Argentino Boneto, que fue un gran ecólogo argentino santafesino que falleció en los 90 y que fue uno de los iniciadores del CONICET junto con el doctor Hussein, ¿no? Cuando se inició el CONICET, Hussein fue el que lo propició, pero era médico, pero también había gente de otras áreas, ¿no? Entre ellos ecólogos como Boneto, que era egresado de la Universidad de Córdoba como doctor en ciencias naturales en esa época. Entonces él me acompañó. Y me acuerdo que esta persona, que era un militar, con botas prusianas, que medía como 2 metros de altura, yo soy bajita, entonces lo miraba para arriba con una cara de susto, y me dice, mire, nosotros le pagamos por 45 horas semanales para que haga investigación, no para que publique notas en los diarios. Le dije, bueno, está bien, si la orden es no hacer esto, no lo voy a hacer, no se preocupe, yo no sabía que no se podía, ¿no? Bueno, todo quedó ahí. Cuando salimos de ahí, el doctor Boneta me dice, mira, no te pueden prohibir esto porque sobre todo sábado y domingo vos podés hacer lo que quieras. ¿Quién te va a prohibir escribir sábado y domingo? Y empecé a usar un seudónimo que era mi apellido de casada. Yo ya estaba casada y en el CONICET, como en todas partes, a las mujeres nos conocen en nuestros trabajos por nuestro apellido de soltera. Entonces yo empecé a usar mi nombre y mi apellido de casada, y no tampoco publicaba tanto, pero una nota cada 2, 3 semanas, y empecé a escribir en los libros de divulgación y qué sé yo, y cuando asumió Alfonsín,
ahí cambió absolutamente todo, porque es más, con el tiempo, ahora el CONICET pide a los investigadores que hagan comunicación de la ciencia. Así fue como surgió, no sé, el canal Encuentro, el portal Educar, una de las primeras publicaciones de ecología para docentes que se publicaron en el portal Educar, que lamentablemente ahora no está activo, lo mismo el canal Encuentro, están repitiendo programas de hace mucho tiempo. Bueno, Sí. las primeras publicaciones y los primeros programas los escribí yo, los guiones, porque me convocaban Ah, porque no me sabían que era digas. ecóloga, ¿no? Y lo hice con muchísimo gusto. Trabajé cuando surgió, ¿se acuerdan? Utilísima Satelital, Sí. había un programa de mascotas y plantas que tenía una columna cortita de lunes a viernes de ecología, que también la hice yo. Primero había trabajado en Telescuela Técnica también, que me habían convocado a nivel nacional. Usted es una persona joven, pero cuando la televisión era en vivo y en blanco y negro, en Telescuela Técnica, antes de que existiera el ATC inclusive, ¿no? El viejo Canal 7, todo se hacía en vivo y bueno, hicimos los primeros programas ambientales cortitos, se hicieron ahí, ¿no? Ambientales, no Este, medioambientales. no, ambientales. Ambientales. Nosotros, medio y ambiente es lo mismo. O Sí, sea, sí. está aceptado decir medio ambiente, pero surgió de un error. ¿Sabe? No sé si tenemos tiempo. ¿Sabe cómo surgió el error? No sé si alguna vez se Lo lo estaba conté. leyendo justamente en uno de sus artículos. ¿Quiere que Eh, lo cuente por favor, por para favor, para la audiencia? Bueno, cuénteme. en el año 72 fue la primera conferencia mundial en Estocolmo, Suecia, de temas ambientales, donde, bueno, la participación de habla hispana fue muy escasa. Sobre todo había gente más que nada de europeos, como gente de España. No había corresponsales de La Vanguardia, no sé, del País, de diarios de diarios en español. Y los alemanes, por ejemplo, bueno, como tienen la agencia alemana que publica en varios idiomas, Sí. la DW, ¿no? Entre ellos en español, también tenía corresponsales. Entonces, tenían las secretarias que solamente hablaban inglés y sueco, las secretarias del Congreso, tenían que hacer lo que ellos llaman un fact sheet, que es una hoja de hechos, como una gacetilla de prensa, digamos, para nosotros, en español. Entonces tenían un diccionario en libro, pues no había internet, en el libro del diccionario inglés-castellano, y buscaron la palabra environment en inglés como se decía en español. Y decía medio, ambiente, como cualquiera que nosotros puede googlear y buscar dice eso, medio, ambiente, entre otros sinónimos, Claro. entorno, etcétera. Entonces, no se sabe, como ellos usaban máquina de escribir, porque no había todavía computadora, no se sabe si en las sucesivas copias con carbónico que pusieron para repartir esta gacetilla se olvidaron de la coma o con esa cantidad de hojas que ponían con carbónico, las últimas, la coma se borró. Entonces, cuando llegó esa hoja a los españoles, a los corresponsales españoles, cuando volvieron a Madrid, empezaron a publicar con el sustantivo medio ambiente o el adjetivo medioambiental, que hasta el día de hoy ellos lo usan un montón. De hecho, la RAE lo aceptó, Y en ¿no? Pero algunas reparticiones públicas todavía se sí, sigue sí, hablando así. absolutamente. Mucha gente usa medio ambiente, pero lo que pasa es que inclusive todo junto, a veces no separado, sino incluso todo junto. Sí. Pero no deja de surgir de un error. ¿Y cómo me entero yo de esto? Bueno, porque los primeros años de facultad, justo acababa de... Yo entré a los 16 años a la universidad, porque hice séptimo grado libre, después, bueno, era muy chica, entré con 11 años al secundario y entré con los 16, estaba en primer año. Entonces, en los primeros años de facultad tuve una profesora, ya fallecida, la doctora María Buchinger, que ella había estado en ese congreso, y hacía poco tiempo que un par de años, un año y medio más o menos, yo la tuve creo que en segundo año, en tercero, y ella contó esta anécdota. Yo obviamente no me podía nunca enterar porque cuando fue el Congreso de Estocolmo yo tenía 15 años, soy del 57, tengo 67. Entonces nos contó esta anécdota y ella después lo escribió en un libro de política ambiental de la Argentina, y bueno, y me quedó vio cuando esas cosas que quedan grabadas a fuego en la memoria, Sí. y siempre lo cuento. Me acuerdo que se lo conté a una periodista de Infobae, Laura Rocha, que siempre me hace notas, y nunca en mi vida me convertí en trending topic en lo que era Twitter, ahora X, como en ese momento, ¿no?
todo el mundo empezó a retuitear y a comentar esa publicación, porque claro, era algo extraño y bueno, todo el mundo me preguntaba dónde estaba la publicación, entonces yo les decía dónde lo publicó María Buchinger para que vieran que yo no lo inventé. O sea, yo sabía, ella nos lo había contado antes a nosotros los alumnos, después salió publicado un tiempo más tarde, ¿no? Yo lo leí ahí en ese portal justamente. Irene, es usted un libro abierto. La verdad que es un placer tenerla en el aire de Radio Universidad. Ha sido un placer enorme. Me encanta poder ser útil y bueno, sé que el tiempo es escaso. Nunca se dijo esto. No, nunca se dijo. Bueno, pero para usted no vale eso. Miren, normalmente nosotros hacemos notas cortas y esta lleva varios minutos más que corta y sin embargo me quedan un montón de cosas por preguntarle. Así que espero que en otra oportunidad me pueda atender para seguir usted esta quiera, charla. Juan, usted sabe que usted me llama y yo ahora estoy en el medio de una mudanza y aún así... ¿Le llegó el mueble ya porque... o no? ¿Cómo? ¿Le llegó el mueble? Sí. Bueno. Le pedí que me lo mandaran ayer para poder estar hoy con usted. Bueno, qué diferencia. Yo los martes tengo otra columna, como usted sabe, pero Sí. le pedí que me lo traigan a la tarde y bueno, me estoy mudando de a poco y bueno, esas cosas cuando uno hace estas cosas así, no puedo mudarme de un día para el otro. Como porque... le dije, siempre es bueno mudarse, siempre que no sea muy seguido. Sí, pero es complicado, imagínese Bien. una casa de más de 40 años a un departamento, ¿no? Cuando Y ya sí. los hijos se independizan Y sí, nidos vacíos, etcétera. Irene. Bueno, pueden seguirme en Wise Irene, yo estoy en todas las redes, Sí. como mi nombre y apellido, pero en Instagram soy Wise Irene porque ya estaba ocupado cuando surgió Instagram. Al revés, Hay otra no, persona claro. con mi nombre, así que es W-A-I-S, Irene todo junto, y yo ahí voy a siempre, todos los días subo algo relacionado con estos temas, y para mí es un enorme placer ser útil y que la gente pueda conocer con un lenguaje llano, digamos, todas estas cosas. Así que Ha sido para gusto. nosotros un gran placer escucharla, Irene, como siempre. Bueno, lo mismo digo, el placer fue todo mío. Le Muy mando amable. un abrazo fuerte, Juan. Que tenga lindo día, Irene. Hasta luego. Igualmente. Hasta siempre. Hasta luego. Hasta luego. Irene Weiss es bióloga, ecóloga, estuvo en el aire de Radio Universidad. Nosotros continuamos ahora con música. Subite a la radio, subite a la universidad. Radio Universidad.